Muy buenas amigas y amigos del Bachillerato Internacional de Física. Este vídeo continúa la serie del booklet en la que voy explicando las ecuaciones y quiero adelantar desde ya que está dedicado especialmente a los estudiantes del high level, ¿vale? Me quedan 2 puntos por acabar, el tema de ondas, que son el subtopic 9.2, que es single slit diffraction, 9.3, que es interference, que bueno, de alguna forma ya lo comenté el otro día, y luego nos queda resolución y efecto Doppler. Hoy me voy a dedicar a hablar del 9.2 y el 9.3, ¿vale? Y dejaré para el próximo día 9.4 y 9.5, que sería ya lo último que quedaría por ver de ondas, que lo podremos considerar como aplicaciones de la onda. Pero insisto, como veis aquí, que aquí ya pone equations a high level, entonces lo que voy a comentar aquí ya iría orientado a gente que tiene que aprender esta parte porque está cursando el temario avanzado, ¿vale? Los de Standard Level no tenéis que saber esto, por suerte, porque es bastante coñazo. Y bueno, sin más dilación, empezamos. Antes de nada, fijaos que aquí aparece una formulita en la que nos pone que teta es igual a lambda partido por b. Y bueno, un poco pues lo que digo siempre, ¿no? Esta fórmula, si está descontextualizada y no sabemos de qué es ni para qué narices sirve, pues nos va a servir de poco. Así que vamos a desarrollarla un poco más y voy a aprovechar para hablar del experimento de rendija única, doble rendija y rendija múltiple, ¿vale? Que de eso va a tratar este vídeo básicamente. Entonces, bueno, ya hablé de la difracción, ya comenté que la difracción era un fenómeno que se producía cuando una onda pasaba a través de una rendija que tenía una anchura de un tamaño similar a su longitud de onda. Y cuando eso ocurría, pues se generaban aquí nuevos frentes de onda que podían interferir más adelante en una pantalla si los proyectamos. Entonces, bueno, cuando tenemos solo una rendija es muy importante entender que este patrón de interferencia va a generar un máximo central muy acusado, es decir, va a haber aquí dos puntos que están separados a una altura y que son simétricos, en los que vamos a tener justo en el medio de ese punto una interferencia que va a ser de amplitud máxima, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí se van a ir alcanzando sucesivos máximos de distinto orden, pero en el caso de una única rendija, estos máximos son tan chiquititos que se pueden considerar despreciables, ¿vale? O sea, son muy pequeños y son estos que os estoy pintando aquí ahora y se propagarían tanto por encima de ese máximo central como por debajo, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a la interferencia, lo que ya comentamos cuando hablé de interferencias, esta distancia D que tenéis aquí, que es digamos, lo que es la distancia de interferencia, lo que llamamos diferencia de camino, path difference, es igual a la anchura de la ranura, que le llama B en este caso, por el seno del ángulo teta, donde teta es el ángulo que forma la recta que va desde el centro de la ranura hasta donde estaría donde se acabaría, digamos, este patrón de máxima interferencia, ¿vale? Aquí lo tenéis pintado. Entonces, ¿qué se cumple? Fijaos, pues se cumple que B por el seno de teta es N por la longitud de onda, como sabemos. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta una cosa. Si el ángulo teta es pequeño, es muy chiquitito, cuando un ángulo es pequeño y trabajamos con el radianes, el seno de ese ángulo se puede aproximar por el propio ángulo, igual que la tangente, ¿vale? Entonces, esta ecuación es general, pero yo puedo simplificarla si estoy en condiciones de asumir que el ángulo es pequeño. Entonces, en vez de poner seno de teta, fijaos, yo aquí puedo podría despejar esta seno de teta y me quedaría n por la longitud de onda partido por b, pero si seno de teta lo aproximo por teta, pues aquí tendría teta. Y fijaos, como lo que me interesa generalmente en el patrón de rendija simple es el máximo de primer orden, pues esta n generalmente la voy a hacer 1, ¿vale? Y se generaría la formulita que tenéis aquí abajo. Es decir, si n se hace 1 y el seno de teta lo aproximo por teta, pues tenemos que este ángulo se puede aproximar o calcular aproximadamente como lambda partido por la anchura de la ranura, ¿vale? Y es la fórmula que tenéis en el booklet, precisamente, esta que os acabo de comentar. Si aplicamos trigonometría a este triangulito de aquí, si os fijáis, pues podríamos decir que como tangente de teta es y, que es esta distancia, partido por la distancia de la pantalla desde la ranura, introduciendo esto aquí en esta ecuación y despejando, pues llegaríamos a que la y, ¿vale? La distancia desde el centro de la ranura hasta el punto donde se acaba ese máximo, es igual a el orden por la distancia de la pantalla a la ranura por la longitud de onda y entre la anchura de la ranura, ¿vale? Como aquí no lo que nos va a interesar es n igual a 1 generalmente, pues lo que tendríamos es la distancia entre, digamos, dos máximos consecutivos, ¿vale? Que es la fórmula que tenéis, de hecho,
tanto para el standard level como para el high level, aquí arriba, que creo que ya os la comenté. ¿Vale? Aquí es esta fórmula de aquí, ¿vale? Yo aquí le he llamado Y, pero aquí le llaman S. Y lo único que aquí pues la comenta para la rendija doble, ¿vale? Pero es igual, nos vale lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la rendija doble y la rendija simple? Bueno, pues en la rendija doble, evidentemente habrá aquí otra rendija, ¿vale? Y la diferencia es que estos máximos se van a ir haciendo cada vez más pequeños, pero no van a ser tan pequeños desde el principio. Con lo cual lo que iríamos viendo es algo así, ¿vale? Veríamos un patrón en el que cada máximo de orden enésimos cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, pero no tan pequeños desde el principio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Nos dice calcular la anchura del máximo central. La anchura se refiere pues a, digamos, la amplitud de lo que mediríamos en la pantalla, es decir, tal y con la notación que estamos utilizando aquí sería 2y, sabiendo que se produce la difracción de luz de 680 nanómetros de longitud de onda y la distancia a la pantalla es de 1,4 metros y la rendija tiene un tamaño de 2 micrómetros. Bueno, pues sencillo. Hay una forma aproximada y una forma exacta de hacerlo. Para hacerlo de forma aproximada tendríamos que asegurarnos de que el ángulo es pequeño. Vais a ver que en este caso no es excesivamente pequeño, así que no lo podríamos aproximar. Pero bueno, vamos a hacerlo primero de forma aproximada. De forma aproximada nosotros sabemos que aplicaríamos esta formulita de aquí y diríamos, bueno, pues como lo que quiero es 2y, pues simplemente multiplico por 2 el orden, que es 1 en este caso, por la distancia a la pantalla, que me dice el problema, que es 1,4 metros, por la longitud de onda, que es 680 por 10 elevado a menos 9, ¿vale? Porque hay que pasarla a metros, y todo ello dividido entre la anchura de la ranura, que es 2 por 10 a la menos 6, 2 micrómetros, ¿vale? Y eso nos da un valor de 0,952 metros, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos, lo que tendríamos aquí sería esa distancia, pero no es exacta. ¿Por qué no es exacta? Pues porque aquí, al aplicar esta fórmula, acordaos que estamos haciendo la hipótesis de que la tangente de teta la estamos aproximando por teta, es decir, por el ángulo, ¿vale? ¿Cómo sería la forma exacta de hacer este problema? Bueno, pues habría que calcular el ángulo, habría que calcular teta de forma exacta. Y para calcular teta de forma exacta, nos venimos aquí a esta formulita, la primera, que esta sí es exacta, y despejamos cuánto vale teta, ¿vale? Despejamos cuánto vale seno de teta. Seno de teta, fijaos, que sería lambda partido por b, porque esta n la estamos haciendo 1, evidentemente, ¿vale? Porque es el primer patrón de interferencia. Entonces, bueno, la longitud de onda entre la anchura, al final quedaría que teta es el arcoseno de la longitud de onda entre la anchura de la ranura, es decir, el arcoseno de 680 por 10 a la menos 9 entre 2 por 10 a la menos 6, que da un ángulo de 19,87 grados, ¿vale? Y luego con este ángulo habría que aplicar trigonometría. Si yo lo que quiero es calcular esta y sé que esta anchura o sea, la distancia de la pantalla a la pantalla es de, en este caso, 1,4, pues aplicando trigonometría puedo decir que esta anchura será d por la tangente del ángulo. Y eso resulta dar 0,506 metros. Fijaos que si yo multiplico 2 por 0,506 me da 1,01, que es un poquito más grande, 1,01, perdón, que es un poquito más grande que 0,952, ¿vale? O sea, este cálculo no está terriblemente mal hecho, pero no es exacto. Vale, ¿qué pasa cuando tenemos varias rendijas? ¿Vale? Cuando tienen varias rendijas tiene un dispositivo que se llama red de difracción. Y esta red de difracción, ya lo comentaré en el próximo vídeo, va a estar relacionada con la capacidad de algunos dispositivos de, digamos, detectar la distancia entre dos puntos y tener un cierto poder de resolución. Es decir, es importante para los microscopios, por ejemplo, o para cualquier dispositivo que busque detectar una diferencia de distancia entre dos puntos, ¿vale? Y esa diferencia de distancia veremos que va a estar condicionada precisamente por la longitud de onda de la luz, ¿vale? No me paro ahora con eso, simplemente comentaros que cuando hay una red de difracción, lo que tenemos son, en este caso, un pico central que se extiende hacia arriba y hacia abajo con otros picos de la misma amplitud, de la misma intensidad, y son más afilados que en el caso anterior. Fijaos, en el caso anterior estos picos son más redonditos y en este caso, en el caso de la rendija múltiple, lo que tenemos es picos que son bastante puntiagudos, ¿vale?
Entonces, bueno, ninguna novedad. Se sigue aplicando la misma fórmula para el patrón constructivo. Aquí n por la longitud de onda sería d por el seno de teta. La única peculiaridad es que ahora d, ¿vale? Que sería la distancia, o sea, la anchura de la rendija, es igual a 1 partido por n, donde n, esta n mayúscula, se llama el número de líneas por centímetro, ¿vale? Que está relacionado con el número de rendijas que tiene esa red de difracción. Entonces, bueno, aquí os he puesto un ejemplo para que veáis. Una red de difracción tiene 5.000 líneas por centímetro. Calcula el ángulo de segundo orden si se usa una longitud de onda de 650 nanómetros. Es decir, lo que nos están pidiendo aquí es que calculemos el ángulo correspondiente, si esto es el pico central, el ángulo correspondiente pues, al segundo patrón de interferencia máximo. Esto es decir, esto de aquí sería el ángulo θ, ¿vale? Esto de aquí sería θ. Y lo que me piden básicamente que calcule esta distancia, ¿vale? Bueno, la distancia no, perdón, me piden que calcule el ángulo. Para calcular la distancia utilizaríais trigonometría como antes y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que he hecho aquí es pasar de líneas por centímetro, un factor de conversión, a líneas por metro, ¿vale? Fijaos que centímetro y centímetro se me tachan y me quedaría 500.000 líneas por metro. Y si de aquí despejo seno de teta, de la fórmula de arriba me quedará pues eso, que seno de teta es 2 por 650 por 10 a la menos 9 partido por 1 partido por 500.000, ¿vale? Entonces, bueno, quedaría un ángulo θ de 40,5 grados, ¿vale? Y por último, bueno, no lo voy a desarrollar, no lo voy a mostrar, pero está bien que conozcamos las películas, o la difracción en una película delgada. Una película, pues ya sabéis, es una superficie de separación entre dos medios, que podrían ser, por ejemplo, aire y agua, ¿vale? Aquí habría aire, agua y aquí volvería a haber aire, por ejemplo, con su índice de refracción correspondiente. Y cuando llega un rayo de luz, ya sabéis que, ya hemos visto la ley de Snell, parte del rayo se transmite y se refracta, por lo cual sale con un ángulo distinto con respecto a la normal, pero no, es raro que se difracte, o sea, perdón, es raro que se refracte toda la luz. Generalmente parte de la luz se refracta y parte se refleja. Entonces, fijaos que la luz roja aquí se refleja, la parte que se refracta luego se volverá a reflejar en la parte más baja y se volverá a refractar arriba y al final lo que tenemos es un haz de dos rayos que salen paralelos, que si yo los recojo en una pantalla por aquí arriba, pues me van a producir un fenómeno de difracción, precisamente. ¿Vale? Entonces, bueno, las formulitas en este caso hay que tener cuidado porque aquí las tenéis en el booklet también, estas ecuaciones, ¿vale? Las tenéis precisamente aquí, fijaos. A ver, que abajo, aquí estaría, ¿vale? Esta es la ecuación general para la interferencia constructiva. Y aquí es el caso concreto para las láminas delgadas, para la película delgada. Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado porque, punto 1, fijaos, el índice de refracción n, o sea, la n en este caso se utiliza como índice de refracción del medio, en este caso sería de la película de agua, y la m es en este caso el orden, ¿vale? O sea, el m contaría sería 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y bueno, vemos que la interferencia constructiva es, en este caso, múltiplo digamos, múltiplos no enteros de la longitud de onda. Y la interferencia destructiva, en este caso, es múltiplo entero de la longitud de onda, ¿vale? Bueno, sé que esto es un poquito árido, así que haré ejemplos, ¿vale? Pero subiré vídeos resolviendo ejemplos de problemas de esto. Y nada, espero que este vídeo os haya sido útil. En el próximo hablaré del efecto Doppler y del poder de resolución de los aparatos. Y con eso cerraríamos el bloque de ondas, ¿vale? Bueno, chicos, un abrazo y cuidaos. Hasta luego.